Bueno, muchas gracias, Ángel. Increíble la foto súper completa que nos ha hecho Ángel de dónde estamos ahora mismo en la industria de la moda, que iremos desgranando un poquito más en las sesiones que vienen y en la mesa de debate. Así que, bueno, pues seguimos con la sesión El impacto ambiental y social de la moda en España, a cargo de Chisco García. Chisco es experto en sostenibilidad de la moda en España y tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector retail. Es impulsor de la plataforma 3S Institute, que es un think tank centrado en supply chain, sourcing y sostenibilidad. Y además cuenta con varios programas de moda y dirección en escuelas de prestigio como Harvard y London College of Fashion, IS o el Fashion Institute of Technology. Así que, sin más dilación, os dejo con Chisco. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, primero gracias por invitarme y creo que durante el transcurso de la presentación profundizaré más, pero es importantísimo para mí el tema de la formación en cualquiera de los ámbitos que pueda competir el negocio, pero en el tema de la sostenibilidad mucho más, porque en realidad es algo que, bueno, es nuevo para todos. Y creo que es importantísimo el hecho de que la gente se forme y sepa más de lo que tenemos que hacer en el futuro. Hablo tanto de los empresarios, de las personas que trabajan en las compañías, como el consumidor final. Creo que esto nos atañe a todos y es importante que cada vez sepamos más de ello. Os he preparado una presentación que me parece que es importante, que ahora que estamos hablando tanto de todos los requisitos que nos están pidiendo a nivel compliance en Europa y también en el mundo, quizás volvamos a los básicos de lo que se empezó a formar, pues digamos, hace 10 años en cuanto a las estrategias de sostenibilidad que se tienen que hacer o se deberían hacer dentro de las compañías. Os voy a presentar un ejemplo. De hecho, como os digo, he tirado de archivo de lo que en un momento dado se podía haber hecho ya hace años como una estrategia de sostenibilidad. En el caso mío, pues para textil, porque es en lo que tengo mi expertise, pero que si pensáis que se podría hacer en cualquier otra compañía que pudiese hacer lo que tengas que vayas a poner en... Perdón, sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, empiezo con el círculo que todo el mundo conocemos en cuanto a la economía circular y donde siempre empezamos a fabricar las cosas es con las materias primas, ¿vale? Entonces, estas materias primas al final pasan a fabricarse. Después, a partir de ahí, pasan a moverse de un sitio a otro. A partir de ahí, después, llegan a las tiendas en donde se venden y cuando ya el producto está en manos del consumidor, del público, lo que hay que hacer es, bueno, pues tratarlo de la mejor manera posible para que, de alguna forma, al final se pueda llegar a volver a o consumir o reciclar de alguna forma, ¿vale? El primero, las materias primas. Las materias primas son importantísimas. O sea, el elegir una materia prima es lo que nos va a hacer que la prenda vaya a ser en el futuro más o menos sostenible, ¿vale? Para hacer un resumen muy, digamos, amplio de lo que es las materias primas en textil, marcaría tres puntos. Uno es la viscosa, otro es el poliéster y la poliamida y otro es el algodón, ¿vale? Tanto uno como el otro, sobre todo la viscosa y la poliamida, son artículos que de alguna manera en los últimos años hemos empezado a avanzar en cuanto a las opciones que se pueden hacer, sobre todo recicladas, ¿vale? Y después está el tema del algodón, en el cual, bueno, todos ya tenemos muy próximo que hay opciones para hacer en cuanto a, pues, algodón orgánico, algodón reciclado también, o si no, opciones como el BCI, que es una mezcla entre las dos cosas, digamos.
La fabricación. La fabricación es importantísima, es la manufactura en la cual entra un requisito que es importantísimo también y que no nos tenemos que olvidar. La sostenibilidad es importante en cuanto a todo lo que compete al medio ambiente y todo eso, pero es importantísimo también la sostenibilidad social, ¿vale? Las personas es algo que tenemos que ponerle foco durante todas las producciones y no nos tenemos que olvidar. En esta fabricación, sobre todo, tenemos que guiarnos por unos estándares que ahora mismo, además, con el tema que tenemos pues muy latente, ¿no? Que es el tema del agua, es importantísimo que estemos encima para ver cómo podemos consumir lo menos agua posible, ¿vale? Y después los estándares de salud y seguridad de producto, ¿vale? En los cuales, bueno, pues tengamos cuenta de los tintes y que no haya sustancias pues que sean malas para la persona que va a usarlo, ¿vale? Después, como os decía, también las auditorías sociales. Es importantísimo que los proveedores bueno, pues cumplan con los códigos de conducta, como ahora mismo ya se está haciendo. Mango es un ejemplo, aparte dentro del país, de los pocos en los cuales tienen una transparencia absoluta para los proveedores. Quiero decir, tú puedes ver desde el principio hasta el final y ver la trazabilidad de una prenda que compras en Mango, y esto yo creo que es algo que deberíamos de ponernos como ejemplo para hacer en el futuro. Y después los estándares sociales, medioambientales y de salud y seguridad que, bueno, pues se rijan dentro de los estándares que tengamos que cumplir dentro de este compliance, y también por un hecho de motu propio de saber que es algo que tenemos que hacer en el futuro. La logística. La logística es muy evidente que, aparte de que las materias primas o las fabricaciones sean pues sostenibles, bueno, hay una cantidad de emisiones de CO2 que vamos a hacer transportando pues tanto las materias primas como las prendas de un lado a otro, ¿no? Y yo aquí os pongo un ejemplo de algo que es, bueno, parece nimio, pero a veces nos olvidamos de que los pequeños detalles también contribuyen. Por ejemplo, bueno, el hacer que una prenda, una materia prima, se transporte menos o en una cantidad menor de kilómetros es algo que realmente es casi evidente, pero por ejemplo hay que mirar también las mejoras de densidad dentro de los paquetes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo enviar una caja llena que una caja a medio llenar. Todos tenemos el ejemplo próximo personal cuando te llega una caja de Amazon y viene con un paquetito enorme, pero con solamente un producto muy pequeño, ¿no? Este tipo de cosas, y en el tema de la moda también se puede decir, no es lo mismo llenar una caja con las mismas dimensiones de tallas XS que de XL. Entonces, este tipo de cosas también contribuyen a que la logística pueda ser más sostenible. El tema del hospitality. Aquí llamo hospitality, bueno, a lo que es la casa de las prendas, ¿no? ¿Dónde llegan? ¿Dónde se venden? ¿Dónde el cliente va a ir a buscarlas? Cada vez es más evidente que las tiendas, bueno, han de ser más bonitas, tienen que ser más prácticas, pero no nos podemos olvidar que tienen que ser más eficientes. De hecho, deberían de ser 100% ecoeficientes, con consumos de agua. Las bolsas de plástico es algo que ya, bueno, cada vez sí no tienen cabida dentro del retail, pero es algo que tenemos que contribuir a seguir haciendo, incluso eliminar totalmente los plásticos de un solo uso. El consumo de energía también dentro de las tiendas, tanto de luz eléctrica como del resto, ¿vale? Y por ejemplo hay certificaciones como LEED, que es una certificación americana, que hace que todas las construcciones se rijan por este tipo de estándares. La segregación de residuos, bueno, es algo tan obvio, pero que en un momento dado muchas veces no se hace. Por ejemplo, dentro de una tienda, en el momento que segregas los residuos, además te ayuda a ordenarlo. O sea, quiero decir, cuando se recibe la mercancía de los almacenes y llega a las tiendas, en el momento que las personas que trabajan en las tiendas empiezan a ordenar todo esto, imaginaos la cantidad de papel, de plástico y de otros residuos que se generan. Es importantísimo el hecho de segregarlo, porque
a partir de que tú lo separas, deja de ser un residuo para poder hacer algo con todo ese tipo de producto, ¿vale? Entonces, es importante en los dos ámbitos. Las mejores prácticas de uso. Esto es importantísimo. Ya cuando de repente el cliente llega a tener pues la prenda, en este caso estamos hablando de moda, en su poder, es importantísimo que se le dé un buen uso, que nosotros sepamos cómo tratar esas prendas para que dure lo máximo posible, ¿vale? En este aspecto, bueno, pues somos conocedores de todas las etiquetas que en un momento dado incluso a veces molestan, ¿no? Y retiramos, pero tenemos que ser conscientes de lo importante que es que estas prendas sean cuidadas de la mejor manera posible para que lleguen a su fin de la manera también, digamos, más cívica. Yo, en este caso, me gusta hablar de que deberíamos de todos pensar, como os decía antes, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, estemos en este sector o lo otro, que deberíamos de elaborar un protocolo de fin de vida en el cual no pongamos nada en este planeta sin pensar cómo va a acabar. Quiero decir, si vamos a diseñar una prenda, deberíamos de pensar en el momento que no se vaya a utilizar, porque, bueno, puede haber muchos factores, ¿no? Uno, que se haya roto, que al final esté demasiado desgastada por el uso, o que al final se haya pasado de moda, ¿no? Pero que hayamos pensado desde el principio, cuando se está diseñando, se está produciendo, qué vamos a hacer con ella y qué salida le vamos a dar. Esto creo que sería importantísimo y por eso os vuelvo a repetir otra vez que lo podríamos traspasar a cualquier otro sector de cualquier otra industria, que cualquier producto que vayamos a poner otra vez en el planeta, debemos de pensar cómo vamos a intentar sacarlo de él de la mejor manera posible. El siguiente uso. Esto tiene que ver con lo que acabo de decir en cuanto a que, ahora mismo está muy en boga y Mango también está en ese foco de la segunda mano, la recogida de prendas, todo este tipo de cosas, y es importantísimo pensarlo desde el principio. Esto es lo que le da circularidad, lo que en un momento dado nos hace que podamos consumir de una manera consciente, pensando en que esto va a tener una segunda vida, que vamos a poder darle lo que realmente merece de una manera sostenible. Y esto, pues vuelvo a decir, hay que pensarlo desde el principio para poder hacerlo. Antes Asensio decía que había que pensar también en las multifibras. No es tan fácil el hecho de reciclar prendas que de repente tienen varias composiciones o que de repente pues tienen botones, tienen cremalleras. Este tipo de cosas para reciclar son complicadas. Es un camino que tenemos que seguir juntos para poder al final darle el valor que se necesita. Estos son programas que en un momento dado ya pues compañías están haciendo dentro de sus tiendas, los reciclados también para poder incluso volver a ponerlos dentro de prendas en nuevas colecciones. Y aquí vuelvo a repetir y repasar un poco el círculo que a mí me gusta, pues siempre tenerlo como una imagen para tener un camino al que seguir cuando empiezas a diseñar, a comprar, a transportar, a vender y a consumir, ¿vale? Entonces, por hacer un pequeño resumen, las materias primas, bueno, pues es importantísimo el hecho de incidir dentro del packaging, que sean pues más baratos, sostenibles, utilizar los tejidos sostenibles es importantísimo desde el primer momento. Es importante pensarlo desde el primer momento porque después es muy complicado reconvertirlo, ¿vale? Usar algodones y otras opciones como orgánicos, BCI, reciclados, los forros y todos los trimmings que tienen las prendas, también pensar en ellos, forman parte de las prendas, los botones, por ejemplo. Sabemos que hay materiales prohibidos, que en un momento dado, antes, bueno, pues ni siquiera éramos conscientes de ellos, como la angora, pues PVC, el tipo de fibras que en un momento dado pueden ser dañinos para la salud de las personas, ¿vale? En la fabricación, pues también el control de RSC, que es un departamento importantísimo dentro de las compañías en cuanto al control de tintes, residuos, agua, químicos, todo el tema de las etiquetas.
que se generan también con un consumo enorme de pues, papel. En este caso el plástico se está desechando, pero que antiguamente también era un gran consumo. Definir lo que es la sostenibilidad medioambiental y no olvidarnos nunca de las personas, es importantísimo en toda la cadena de valor, desde el principio, la persona que está pues, produciendo el tejido, después consumiendo, en el medio, pues produciendo esa prenda y sobre todo pensar que siempre hay personas alrededor de todo el supply chain que se refiere a la moda, ¿vale? Código de conducta de proveedores, tener proveedores, como os digo, en el caso de lo que os explicaba antes, con una transparencia y sabiendo que son pues, valiosos y que se puede fiar de ellos, ¿vale? El consumo de agua es algo que está muy latente ahora mismo, es algo que tenemos que tener muy en el punto de mira. Claramente seguir las directivas que nos están marcando y que también Asensio decía que están muy encima, porque estamos hablando del año 2025, que es nada y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Las auditorías sociales, por terceras partes que nos ayuden a tener una visión pues, más justa y equitativa de lo que realmente nosotros estamos haciendo, y pues esa transparencia y esa trazabilidad que nos haga de repente pues, hacer las cosas de la mejor manera posible. La logística, como os digo, para intentar pues, poner dentro del mercado productos que sí sean sostenibles, pero que de alguna manera, yo siempre pongo un ejemplo, ¿qué es más sostenible? El hecho de que tú consumas un algodón orgánico, pero que de repente tengas que traer de la India, tintar en Turquía y confeccionar en Marruecos, o que el algodón realmente es un algodón convencional y esté pues en proximidad y no tengas que moverlo de un lado para otro. Hay que valorar. Para mí la sostenibilidad no es una ecuación fácil. Son varios factores que se han de comparar y se han de meditar, y de alguna manera pues el sentido común es algo que realmente va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones. Pues esto, las tiendas, el sitio donde se venden, donde a la gente nos gusta todavía ir a comprar. Está bien que el online ha subido muchísimo, pero todavía nos gusta ir allí y vernos dentro de un entorno que sea también acorde a todos estos pensamientos y todos estos nuevos trazos que tenemos que hacer dentro de la sostenibilidad. Cómo tratar las prendas, o sea, la gente habla de la obsolescencia. Yo no creo que nadie, ninguna compañía, haga prendas pensando que se van a deshacer. O sea, quiero decir, hay prendas de una calidad mejor, peor, incluso hay prendas que son más delicadas por las materias que tienen, pero depende cómo se traten, durarán más o menos, y realmente también podemos hacer que esas prendas, bueno, pues vuelvan a tener un futuro, ¿vale? Y el siguiente uso, ese futuro del que estoy hablando, que vayamos pensando, pues, en qué podemos hacer con los productos que tenemos dentro de nuestras compañías o incluso dentro de nuestras casas, ¿no? Hace poco estaba también hablando con otros sectores y me explicaban, ¿no? En la hostelería, por ejemplo, tienen mucho textil en cuanto a pues sábanas, toallas y todo esto, y ellos están planteando el hecho de qué pueden hacer para todo este tipo de cosas. Entonces es importantísimo tener una visión, como os decía antes, con el ejemplo del protocolo de fin de vida, de qué vamos a hacer con todas las cosas que producimos y que ya hemos puesto aquí a nuestra disposición. Nada más, me gustaría que con esto os haya dado una visión más o menos general de lo que yo creo que es una estrategia muy global. Es algo que, bueno, he pasado un poco de puntillas y Andrés sabe que es mucho más complicado. Seguramente viendo esto diría, sí, así visto, la verdad es que parece fácil. Llevarlo a cabo es complicado, pero es una tarea que tenemos que hacer. En el caso de Mango, desde mi punto de vista y desde un punto de vista imparcial además, la verdad es que tengo que darle la enhorabuena. Han hecho cosas muy bien y en algún caso han sido pues los primeros sobre todo en dar información, en ser transparentes. Yo creo que la transparencia es algo que ayuda muchísimo a la trazabilidad. La gente necesita saber y bueno, lo bueno es enemigo de lo perfecto. No vamos a ser perfectos, no vamos a hacerlo todo de una manera extraordinaria, pero
vamos a hacerlo lo mejor posible y traspasarlo a los clientes y que todo el mundo lo sepa, creo que es algo que ayuda en las dos partes. Una, a formar a los clientes para que en un momento dado ellos tomen esas decisiones, y después también a lo que es el resto de la cadena de valor para que podamos ir mejorando y ayudándonos los unos a los otros. Entonces, sí, querías hacer una pregunta. Aquí actualmente en España hay alguna una ley reguladora sobre las empresas de moda. No sé, por eso lo pregunto. Hay sobre todo una ley, no en España sino en Europa, que empezará a cumplirse en el 2025, ¿vale? Que engloba pues, un montón de leyes que van pues, enfocadas a todo esto. De todas formas, sí, en los últimos años ya se han dado pasos en aspectos que de alguna forma eran, no querría decir que generales en todo, pero por ejemplo ya está prohibido el hecho de la destrucción o de la incineración de prendas y hay cosas que ya no se están haciendo. Pero realmente a partir del 2025 ya hay una línea de actuación dentro de la Comunidad Europea que marca muy estrictamente cuáles son las leyes que hay que hacer en esto. Buenos días, soy Julio García, director de comunicación de la Fundación Economía y Salud, donde trabajamos temas también de la sostenibilidad. Bueno, primero enhorabuena por la presentación que ha hecho, que me ha parecido útil y práctica sobre todo. Quería preguntarle, en su opinión, ¿qué papel cree que deben jugar los medios de comunicación para concienciar a la sociedad sobre este fenómeno de que cada día debemos ser más sostenibles también en la moda? Gracias. La verdad es que la intención era efectivamente que fuera algo pues más divulgativo, ¿no? No quería de alguna forma venir a sentar cátedra, además, especialmente por donde estoy, ¿no? Que no sería tal. Pero lo que me dices de los medios de comunicación creo que es importantísimo, porque además en los últimos años se había llegado a un punto en el que la sostenibilidad se estaba llevando a unos términos muy marketingianos, en los cuales la gente pues, se aprovechaba casi de estos aspectos para poder hacer pues, un uso, en algún caso indebido, ¿no? y caer en el greenwashing, que es algo que es de lo que tenemos que evitar acercarnos, porque es muy peligroso. Los medios de comunicación creo que son importantísimos a la hora de concienciar a la gente. Quiero decir, porque ahora mismo hay una disfunción y yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, Mango ha tomado la decisión de no etiquetar las prendas que tienen algún, digamos, producto sostenible, ¿vale? Porque en un momento dado pues ya tienen tantas además que no hace falta. Y aparte de esto haría decir, bueno, pues estas son buenas y las otras no lo son. Quiero decir, a mí me parece una decisión muy valiente por su parte, y que además hace que de alguna forma lo que se haga, como también decía Sensio antes, se haga de motu propio, por una conciencia propia de lo que se tiene que hacer, no porque en un momento dado vayas a vender más prendas o vayas a quedar mejor. Pero en esa parte es verdad que se pierde la comunicación con el cliente para que pues, los consumidores aprendan cada vez más de este tipo de cosas y de alguna forma se conciencien mejor. Entonces, sobre todo ahora que hay empresas como Mango que han dejado de alguna forma pues, etiquetar o poner un nombre a todas esas prendas, es importante que se siga ese camino de educación, sobre todo a los consumidores, por lo cual creo que sobre todo ahora mismo es importantísimo, y que además sean terceras partes, que no sean pues, ni los productores ni las marcas, sino pues, los medios de comunicación los que divulguen que realmente esto es lo que tenemos que hacer, y de alguna forma pues, marcar unas pautas para que los consumidores puedan seguir ese camino. Hola, buenos días.
Mira, justo estabas hablando con respecto al tema de hacer que la ropa, ¿no?, tenga una vida útil larga. En la industria de la moda normalmente todos los días está constantemente metiéndote en la cabeza que tienes que comprar ropa. ¿Cómo piensan hacer eso? Porque al hablar de que tenga una vida útil larga, estás hablando de que la gente compre menos, porque al fin y al cabo la ropa se supone que te va a durar o va a tener mucho más tiempo de vida. ¿Cómo piensan? Porque siento que es un poco contradictorio, porque si todos los días van a estar con publicidad que compres ropa y en realidad a los 6 meses la tienes que tirar porque ya no la vas a usar porque pasó de moda, siento que es un poco contradictorio lo que comentas. No sé cómo piensan manejarlo ustedes. Sí, la pregunta tiene todo el sentido. También te quiero decir, el hecho de que se lancen colecciones nuevas cada cierto tiempo no quiere decir que las compañías o las marcas quieran que de repente se deseche las prendas que ya tienes. De hecho, también la anterior persona que estaba haciendo la exposición habló de algo que es importantísimo, que es la calidad. La calidad ha mejorado exponencialmente en los últimos años dentro de las prendas, sobre todo en las cadenas que conocemos que tenemos aquí en el país. Todos creemos que cada vez más las prendas tienen que durar más y de alguna forma lo que se compensa con eso es hacer que con esas prendas se pueda hacer otra cosa. Por eso también dentro de las compañías, y también es el ejemplo que está haciendo Mango, se está hablando pues de opciones de segunda mano, se está hablando también como una colección que tienen, por ejemplo, de alquiler de ropa. En el caso de, digamos, la cuenta de resultados de una compañía, no solamente el hecho del profit, de los márgenes, el hecho de que te vendas más cantidades. Es que las prendas que vendas, las vendas de la mejor manera con los mejores márgenes. Por lo cual, no es bien cierto que dentro de las direcciones o de las estrategias de las compañías, el fin sea vender más, sino vender mejor. Tú en un momento dado puedes tener un mejor margen bruto si vendes menos, pero lo vendes sin recortar precios, por ejemplo, o si te llegan menos prendas a rebajas, que es lo que se pretende. Entonces, yo creo que de alguna forma está mal entendido lo que se supone que es la finalidad de las empresas a la hora de tener un negocio. Como vuelvo a decir, no es solamente el hecho de vender más prendas, sino que las que se vendan en las mejores circunstancias y además se están abriendo muchas otras opciones, como te digo, o sea, pues el alquiler, la segunda mano, todas estas opciones que de alguna forma pues contribuyen a que de alguna manera, y eso sí que es cierto, pues los números se cumplan, ¿vale? Y los objetivos sean los que tienen que ser, pero no solamente por el hecho puro y duro de progresar en el número de cantidades de prendas que se vendan. ¿Tenéis alguna otra pregunta? No. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la exposición, porque sí que efectivamente todo ese ciclo que has explicado de cómo evoluciona un producto desde el inicio, desde las materias primas hasta conseguir el objetivo de sostenibilidad, para mí ha sido francamente muy ilustrativo. Hemos hablado y has expuesto el tema de la normativa europea, todos más o menos somos conscientes de los objetivos de la Agenda 2030, pero a nivel, entonces dentro de Europa sí que se está haciendo un esfuerzo grande por cumplir estos objetivos, pero a nivel mundial en otros mercados o en otros ámbitos, que a veces viajas y verdaderamente ves que los objetivos, o por lo menos la conciencia de reciclaje o de darle una segunda vida a los productos, tanto en este sector como en otros, no es igual, ¿no? Y al final el planeta sufre, pero además incluso en mercados desarrollados, tipo el estadounidense, por ejemplo. No sé si tenéis algún dato. Y luego, igualmente, también un poco relacionado con las preguntas anteriores, cómo llega esa conciencia al consumidor, que más o menos también tienes cierta conciencia de reciclaje de determinados productos. El tema textil yo creo que ya está
ya está empezando a calar en el consumidor, pero no está llegando todavía. ¿Cómo vais a hacer para que dentro del sector para que acabe calando este mensaje? Bueno, me has hecho varias preguntas. Tengo que ir una a una y si no me recuerdas si me dejo algo en el tintero. En cuanto a otros países, lo bueno y lo malo que tiene el hecho de que ahora mismo pues las grandes cadenas estén en todas partes, quiere decir que si alguien va a querer vender en Europa, se va a tener que adaptar también a las circunstancias. Quiero decir, y eso es algo que es justo porque tenemos que jugar todos en las mismas condiciones. Es decir, si una cadena de marcas de moda americana va a querer vender en Europa, y estoy hablando de que querrá tener tiendas en París y querrá tener tiendas en muchas otras ciudades de Europa, va a tener que seguir esto. Las líneas de actuación son más o menos estándar. Quiero decir, no podría decir que estamos poniéndonos de acuerdo internacionalmente, pero no nos pusimos ni siquiera con el COVID. O sea, es complicado a todos efectos y estoy de acuerdo contigo. Sería algo que realmente, bueno, pues sería lo ideal y necesario. Además, si te das cuenta, incluso el Acuerdo de París es algo que bueno, en un momento dado, pues Estados Unidos se descolgó y ya te digo, no solamente a nivel moda, a nivel a todos los efectos es complicado. A nivel textil, decir que en los últimos años, no sé si Andrés está de acuerdo conmigo, tenemos pues una visión de colaboración increíble. Quiero decir, yo llevo muchos años en el sector, Andrés también, y nunca nos habíamos puesto de acuerdo con la competencia en ningún aspecto como lo estamos haciendo ahora a nivel de sostenibilidad. Quiero decir, os pongo un ejemplo niño, pero normalmente las personas que trabajábamos en el sector, sí, me pongo aquí. Perdón, Hola. Bueno, pues nos conocíamos todos más o menos de vista porque nos veíamos en las ferias, en los aviones, íbamos de un lado a otro, ¿no? Y veías, mira, este es el comprador del Corte Inglés, o pero no nos hablábamos. A día de hoy, las personas de las compañías tenemos una relación muy directa y hablamos en términos generales de todo lo que tenemos que hacer, nos consultamos y creo que es algo que es muy bueno, quiero decir, y que a mí, te digo, en todos mis años de profesión no se había dado hasta que hemos llegado a este aspecto de la sostenibilidad y que nos ha hecho pues mirar todos a un objetivo común. Igual te digo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Quiero decir, hay muchos foros, por ejemplo, uno anual que se celebra en Estocolmo, en Copenhague, después Textile Exchange que se hace cada año en un sitio del mundo, en el que nos vemos todos y entre todos hacemos algo que creo que es importante y también se comentaba antes, que es, aunque suena peyorativo y es un nombre que a la gente no le gusta, es pues hacer lobby. Creo que las cosas cuando se tienen que legislar es importante que todos los stakeholders estén presentes. O sea, es verdad que el cliente tiene algo que decir, pero el productor también, los gobiernos también, y que se pongan todos de acuerdo, ¿no? Y que cada competencia de cada país o de cada sector tiene mucho que decir al respecto. Entonces, esto era en cuanto a la diferencia que habría en cuanto a la legislación dentro de países, ¿no? Que ya te digo, está bastante estandarizada, sobre todo cuando de repente llegan al punto común de tener que vender o tener que comercializar en determinados sitios. Ahí no les va a quedar remedio. Si es una empresa local, como por ejemplo hay países que son muy proteccionistas y que solamente tienen industria
propia, ¿no? Por ejemplo, Argentina o en algún caso, sobre todo en el Cono Sur, bueno, pues tendrán sus propias leyes, pero realmente los operadores globales normalmente funcionan todos con los mismos estándares. La otra pregunta, recuérdame. ¿Cómo llega al consumidor? Yo lo que veo, por ejemplo, a nivel de consumidora, yo tengo 4 adolescentes en casa ahora mismo. Una de ellas, por ejemplo, es fan de Marco Dix. Claro. La lleve exactamente Claro. a Gran Plaza a comprar de ropa. Entonces, todavía estas adolescentes todavía tienen un nivel de consumismo bastante grande. Ya no es... Pero también es porque hay acceso a la ropa a precios relativamente moderados. Entonces no cala el mensaje de cómprate algo de buena calidad y que te dure en el armario 3 años. Y a veces la ropa, lo que sí me ha gustado mucho de lo que has expuesto es la segunda vida del producto, porque yo sí que me molesto y yo creo que pero es por la conciencia, ¿no? De decir, separo la ropa que podría utilizarse y la ropa que está vieja para llevarla a distintos contenedores. Pero sí que es verdad que a veces, o sea, sí me pasa, que dices, tenéis el armario lleno, a mitad, no os lo ponéis, pero seguimos comprando. Sí, pero... El modelo de negocio, claro, es lo que decías, no siempre es para que la rotación de prendas aumente. Por eso... Pero veo que no llega todavía al consumidor. Pero tal y como le comentaba a tu compañera, yo creo que es algo que se va introduciendo y que sobre todo las compañías van incluyendo dentro de su negocio y que tiene que calar, pero cuando, por ejemplo, los adolescentes lleguen a integrar el hecho de que la segunda mano, por ejemplo, o que sus prendas pueden reconvertirse en otras para el futuro, seguramente esos armarios ya no estarán tan llenos. Y cuando tengan esas herramientas para poderlo hacer fácilmente, lo que hará es que rotarán esas prendas y de alguna forma se convertirán pues en otro negocio, incluso para ellos. A nivel, digamos, que es una variable que es importante pensar también, que es, bueno, pues la estilística, también es una constante últimamente, sobre todo la gente joven, el hecho de diferenciarse. Entonces, las grandes cadenas, que claramente hacen pues producciones grandes de las prendas, también se están aprovechando de esas otras formas de venta, como os decía, pues el alquiler o la segunda mano, para que cada uno pues se customice su manera de vestir y de alguna forma yo veo, por ejemplo, que cada vez vamos menos uniformados. Los hombres, pues a lo mejor al usar traje o algunos o lo que sea, podemos ir más estándar, pero en las mujeres, bueno, pues cada una, ahora si nos mirásemos alrededor, tenéis un estilo diferente y es algo que realmente cada vez cala más, que la gente no quiere uniformada, ¿no? De hecho, el tema de las marcas, digamos, con marcas visibles o con logos o lo que sea, de alguna forma es algo que, bueno, sigue existiendo y de alguna manera puede estar de moda con unas u otras, pero la gente yo creo que tira más por esa diferenciación, ¿no? Y eso creo que lo hace el hecho de que se vaya profundizando más en las diferentes formas de comercialización que se hará de la ropa en el futuro, pues ya te digo, pues con opciones de segunda mano, de customización, de alquiler y creo que eso va a contribuir a que haya más rotación dentro de los armarios y que de alguna forma, eso es lo importante, ¿no? Es lo importante de decir que no se estanquen y que esa, digamos, fluidez sea buena tanto para las compañías como para los consumidores, ¿no? Lo importante es que, bueno, es muy evidente, pero que fluya, ¿no? Que circule. Gracias. Nada. Tenéis... Hola, buenos días.
Todo bien. Muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Quería saber también, bueno, se entiende ya todo el flujo comercial, digamos, externo de la marca de Mango, pero a nivel interno, ¿cómo se comunica, se manifiesta esa sostenibilidad a nivel interno? Y como Mango, que es una empresa al final súper global, tiene sucursales en muchas partes del mundo, entonces, ¿hay una sintonía al menos de sostenibilidad interna de la marca? A ver, aquí debería contestar mejor Andrés. Ah, perfecto. Sí, bueno, al final ¿qué tal? Las empresas de moda, o sea, el análisis que se hace del impacto medioambiental que tiene el producto que fabricamos tiene que ver sobre todo con las fibras que se seleccionan para fabricar el producto y luego procesos productivos que vengan después o quién fabrica este producto. Pero el primer paso y la fase inicial es cuál es la fibra o qué tejido utilizo para hacer esa prenda. Eso condiciona en gran manera el impacto de la prenda. Entonces, lo que hacemos nosotros, y yo creo que casi todos, es intentar basarnos en números, en la ciencia, en los estándares que haya, que no son tantos, pero que existen ya algunos dentro de lo que es la industria de la moda, pues para entender y poder cuantificar, pues si utilizo algodón convencional, el impacto es este, si utilizo algodón reciclado, el impacto es este otro. Y tiene que ver en cuanto a cuáles son las emisiones de carbono de esta prenda o de fabricar este tejido, o cuál es el impacto en consumo de agua, el uso de químicos, etcétera. Entonces, el proceso es un poco así. Por un lado, intentar entender cada una de estas opciones qué impactos tiene. Con esto, la compañía intenta trabajar una estrategia a largo plazo de materiales y a partir de ahí, pues los diferentes equipos de producto, pues poco a poco van, para cada prenda en concreto, van pensando e intentando, ayudados por los equipos de sostenibilidad, pues elegir la opción más adecuada. Más o menos. Bueno, mi pregunta es más con el público interno de la misma marca, a los empleados, a los directivos, si hay una estrategia de sostenibilidad a nivel interno, más que comerciales como hacia el público en general. Por ejemplo, no sé, de concientización de los mismos empleados, no sé, de la producción comercial de una gráfica, desde las personas que maquillan, o sea, al final de manera global, porque claro, del público hacia afuera todo puede ser muy bonito, pero a nivel interno hay una estrategia o hay una línea de acción general global, digamos, no solo en España, sino más global. Bueno, hay una estrategia interna de comunicación y concienciación de todos estos temas para ayudar a todos los empleados también a mejorar su conocimiento en todos estos asuntos, que muchas veces no son triviales y no todo el mundo es experto en todos estos temas. Entonces, sí que se dedica bastante esfuerzo a comunicar internamente, sea vía charlas internas, sea vía comunicación, emailing, sea vía invitar a expertos externos a explicarnos ciertas cosas. Se trabaja todo esto para poco a poco ir profundizando en ciertos conceptos. Y además también se trabaja, y de hecho estamos trabajando en un plan de formación un poco más integral en todo lo que es ESG para los empleados de la casa. Entonces, con todo esto se intenta que el conocimiento aumente y se pueda entender mejor también el porqué de la línea o la hoja de ruta de sostenibilidad de la compañía. De hecho, te puedo decir que yo, por ejemplo, voy a dar formaciones a Mango, he estado dando varias veces, entonces invitan a expertos y en diferentes ámbitos, además, no solamente a las personas de producto, sino también a los de comunicación, y en la parte que me toca me consta que sí lo hacen, y es algo muy importante, es el ejemplo típico de cliente externo y cliente interno, ¿no? Para que tú puedas llegar al cliente externo, al final tienes que hacerlo internamente, ¿no? Y yo creo que Andrés estará de acuerdo conmigo que las estrategias globales que se pueden hacer en una compañía, que al final presenta pues el presidente o el CEO, está muy bien, pero al final realmente el que toma la decisión, que realmente hace que esa prenda vaya a ser sostenible, normalmente tiene un perfil que suele ser una mujer
y suele tener unos 25 años, que son las diseñadoras. El hecho de que se elija desde el primer momento un material, como ha explicado Andrés, que sea sostenible, va a hacer que toda esa estrategia vaya arriba. Si realmente se pueden hacer estrategias y las presentaciones lo soportan todo, pero no sé aúna desde el fondo ese criterio para que las decisiones, incluso que parecen pequeñas, se tomen en la medida justa, al final no se van a conseguir. Por eso te digo, y hablaba de una mujer y con esa edad, porque los diseñadores tienen mucho peso en eso. Y la decisión, sobre todo de las materias primas con las que al final se van a producir las prendas que van a llegar, es casi, bueno, yo no sé mucho de estadísticas, pero creo que el 70% de la sostenibilidad de una prenda depende del tejido en el que se fabrica. El resto va en parte de la fabricación, de la logística, de todo eso, pero realmente lo que más incide es en el tejido, por lo cual una selección apropiada del tejido que se va a producir va a ayudar mucho a que esa prenda y al final la producción y al final la estrategia de la compañía pues sea sostenible. Escucha mejor. Bueno, yo entiendo el concepto de moda hablando un poco de la ignorancia del sector. Entra también el tema, por ejemplo, ópticas, el tema, o sea, me refiero a anteojos ópticos, anteojos de sol, joyas. Y en ese aspecto, ¿qué diferencia puede haber el tema de sostenibilidad con el tema de las joyas, por ejemplo, que con la industria textil como tal? Mira, yo creo, y me consta que así se hace, por ejemplo, en Mango, una estrategia de sostenibilidad tiene que ser holística. No tiene sentido el hecho de que las prendas se hagan con materiales sostenibles y después te puedo poner un ejemplo. O sea, te aseguro que esta botella no es casual. O sea, quiero decir, esta botella es de cristal. Aquí estamos hablando de sostenibilidad y yo te digo que estos señores ya se han preocupado de que aquí por lo menos no consumamos plástico. Entonces es un ejemplo muy nimio, pero que es algo importante para que la gente se conciencie, como vosotros estabais diciendo, y sobre todo es con el ejemplo. O sea, dentro de la compañía, y si lo ves, cuando tú vas a la cantina o de repente vas a hacer cualquier otra cosa, los hechos que son diarios y son, digamos, cotidianos, también van en esa línea de sostenibilidad. Por lo cual, cualquier producto que atañe a la marca o lo que sea, va dentro de esos parámetros. Claramente, por las materias primas son diferentes, pero se aplicarán, pues si unas gafas de sol que se hacen, por ejemplo, con resina o con pasta, en el pasado se hacían pues con PVC o con cualquier otra cosa, ahora mismo, pues dentro de esos parámetros se habrán hecho pues con un plástico reciclado o con aspectos, claramente se van a eliminar los plásticos de un solo uso, incluso para el packaging que va dentro de esa bisutería o de todas esas cosas. También ese tipo de artículos van muy relacionados con químicos y bueno, pues todos los productos que puedan ser dañinos para la salud de las personas. Y ahí, bueno, pues Mango tiene unos equipos increíbles de RSC, que es por responsabilidad social corporativa, que hacen el seguimiento a todos esos procesos que hay dentro de la producción de cualquier otra cosa que tú te vayas a encontrar dentro de la marca. Te aseguro que, vuelvo a decirte, la estrategia es holística, no puede haber una visión de sostenibilidad sesgada en cuanto solamente vaya a las prendas, sino que va a ser general y se va a ver dentro de cualquier cosa que repercuta dentro de la marca y dentro del negocio, porque al final yo creo, y sobre todo en compañías como Mango, que es que no están cubriendo expediente, no están haciéndolo porque realmente se lo piden, sino que lo hacen de motu propio porque creen en ello. Entonces yo siempre pienso, y este es un caso que además Andrés y yo habíamos hablado tiempo antes y los dos estamos de acuerdo. Hay empresas en las que, por ejemplo, tienen un departamento de sostenibilidad
En este caso, no hay un departamento de sostenibilidad y otro de sourcing, sino que el departamento de sourcing y de sostenibilidad es el mismo, porque cada proceso que se hace dentro de eso se hace de una manera sostenible. Yo siempre digo que a mí me encantaría ver que las compañías, sea cual fuera la índole de la compañía, no existiesen departamentos de sostenibilidad, sino que cada uno de los departamentos que exista dentro de las compañías sean sostenibles. De manera que todo el mundo piense, pues eso, de una manera única y se lleven a cabo esos procesos pues internamente y desde las decisiones. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, pues sí, gracias y le paso a Andrés el testigo. Bueno, muchas gracias a Chisco por la presentación y a vosotros por las preguntas. Como veis, bueno, ya veis que retos difíciles para la industria de la moda. Por otro lado, también momento apasionante, ¿no?, de cambio y de poder participar de toda esta transición que vendrá en gran medida también determinada por la nueva normativa que se está trabajando en la Unión Europea, que por otro lado es bueno que exista, ¿no?, y que nos ayude a todos a avanzar en una hoja de ruta pues, similar y un campo de juego parecido, ¿no? Me preguntabais por la industria de la joyería. Yo creo que diferentes sectores, diferentes industrias, diferentes maneras de hacer, pero seguramente retos parecidos y al final seguramente a nivel de impactos pues también parecido, ¿no? Aquí hablamos de fibras y fábricas de confección, la joyería seguramente hablas de metales, materiales y procesos de extracción de esos materiales del planeta, y al final se trata de encontrar pues soluciones, ¿no?, y maneras un poco más circulares. Y también preguntabais por concienciar, comunicar al cliente. Bueno, al final las grandes marcas también es verdad que tenemos una presencia notable, tenemos una voz que se oye, que se escucha y que por lo tanto también importante que poco a poco trabajemos para ir también educando, entre comillas, o transmitiendo este conocimiento al consumidor, ¿no? Así que bueno, apasionantes retos y un momento muy interesante. Yo creo que tenemos ahora una pausa, ¿no?